No sé si lo has notado, pero últimamente ha habido algunas teorías completamente locas en internet sobre orígenes de nuestros dibujos animados favoritos, o los mensajes secretos detrás de ellos. Si eres un amante de los dibujos animados, como yo, estas teorías podrían interesarte. Ahora, debo admitir que algunas son muy locas y sin sentido, pero eso las hace aún más fascinantes, en mi opinión. Estas teorías no son mías, pero todas me parecen demasiado buenas para compartirlas contigo. Aquí te dejo 12 teorías de dibujos animados hechas por fans. Te aviso que puede haber spoilers y se podría arruinar tu infancia. South Park. Kenny, Stan y Kyle siguen siendo amigos de Cartman porque muchas veces tiene razón. Uno de los mayores misterios de South Park es ¿por qué alguien sigue siendo amigo de Cartman? Ha demostrado una y otra vez que es calculador, intolerante y francamente vengativo, especialmente cuando se trata de Kyle. Esta teoría explica que, si bien él es todas estas cosas, a menudo está en lo correcto y vale la pena tenerlo en cuenta. Puede que solo destruya una o dos vidas, pero se sabe que tiene razón sobre una gran cantidad de cosas importantes que nadie más cree, hasta que él demuestra que todos están equivocados, por supuesto. Los Simpson. Cada uno de los Simpson es un supergenio. Esta teoría sostiene que todos los Simpson están increíblemente dotados, pero solo Lisa lo aprovecha. La razón, la ignorancia es una bendición. El abuelo hizo muchas cosas increíbles hasta que se hizo viejo y olvidadizo. Homero fue inteligente hasta que tuvo un crayón alojado en su cerebro. Incluso lo volvió a poner después de volverse un supergenio cuando se sintió alejado de sus amigos habituales. Bart ha optado por ocultar su inteligencia y prefiere una vida de genio de las bromas. Maggie ha logrado algunas hazañas increíbles para ser un bebé. A Marge le gusta la vida más simple y sabe que ser un cerebrito te hace sentir miserable. Solo mira a Lisa. Bob's Burgers. Bob abrió su hamburguesería para hacer frente a la muerte de Linda. Esta es quizás la teoría más común de los fanáticos de Bob's Burgers. La muerte de Linda llevó a Bob a abrir un restaurante, donde imagina a su familia en un intento de hacer frente a su pérdida. Es por eso que su hamburguesería está al lado de una funeraria, y porque Mort lo visita constantemente. Se hicieron amigos cercanos después de que él ayudó a lidiar con el funeral de Linda. Mort se preocupa por Bob y quiere asegurarse de que esté bien. Los fans también notan que la locura de Bob se muestra en el segundo episodio, donde pasa varios días dentro de las falsas paredes del restaurante y tiene vívidas alucinaciones paranoicas. Teddy entra para comenzar a ayudar, porque no hay nadie más para administrar el restaurante mientras Bob está atrapado en las paredes. Teddy se ve muy cansado todo el tiempo, porque está cansado de cuidar a Bob y dirigir su restaurante. Se entrega a su fantasía y pretende ser un cliente. En el episodio, Teddy finalmente llama a los padres de Linda para ayudar a convencer a Bob de la pared, porque claramente ha sufrido una crisis nerviosa relacionada con su muerte. Además, Bob es en realidad la persona más normal de la serie, al menos en comparación con su familia. Esto se debe a que todas son locas alucinaciones. Oye Arnold. Arnold y Eugene se traen mala suerte el uno al otro. En el capítulo El cumpleaños de Eugene, Arnold organiza una fiesta de cumpleaños para él, tal vez refutando la teoría de que son una mala suerte el uno para el otro. Sin embargo, algunos fans no están tan seguros de que Arnold haya tenido éxito. Señalan otras 4 ocasiones en las que los dos tuvieron mucha mala suerte cuando estuvieron en presencia del otro, incluido el momento en el que Arnold destruye la bicicleta de Eugene y el momento en que se quedan atrapados en una montaña rusa. Aunque el episodio intenta afirmar que estos son incidentes aislados, el hecho de que muchas de sus experiencias compartidas terminen en desastre sugiere lo contrario. Coraje, el perro cobarde. Los extraños eventos en Coraje son normales. El perro cobarde se emitió por primera vez en Cartoon Network en 1999. El concepto del programa era simple. Coraje, el perro, vive en una granja con sus dueños, Muriel y Justo. Y en cada episodio, una criatura, persona o monstruo aterrador visita la granja y aterroriza a la familia. Coraje eventualmente enfrenta sus miedos y frustra los planes del monstruo, salvando así a la familia. Sin embargo, una teoría de los fanáticos presenta un punto de vista opuesto. ¿Qué pasaría si los monstruos que visitan a la familia cada semana son simplemente personas normales que se ven a través de los ojos de un perro? En otras palabras, el programa no trata sobre monstruos literales que persiguen a la familia, sino sobre la imaginación hiperactiva de un perro y cómo percibe el mundo que lo rodea. Animaniacs. Los Animaniacs son modernas erinias de la mitología griega. En la mitología griega existían deidades del inframundo llamadas furias,
o erinias que atormentaban a los malhechores. Algunos fans creen que también existen en el universo de Animaniacs, argumentando que los hermanos Warner son manifestaciones de estas diosas. Casi todas las historias que se centran en ellos presentan a un malo primario que se cree mejor que todos y todo. Durante esta configuración, los hermanos Warner y la hermana Warner le dan a este mortal la oportunidad de enmendar sus errores. Sin embargo, comienza la persecución implacable, con los Warner ejerciendo poderes mucho más allá de la comprensión. Al final se enseña la lección, y el pecador se arrepiente y acepta su humildad recién descubierta. Si bien las víctimas del tormento de las erinias generalmente acaban muertas, las versiones de dibujos animados tienen un final proporcionalmente inocente. Jóvenes titanes en acción. Toda la serie tiene lugar en la imaginación de Chico Bestia. Esta teoría cree que hay algo sospechoso en el tono de Jóvenes Titanes en acción. Específicamente, es mucho más alegre que los Jóvenes Titanes originales. La teoría señala el papel de alivio cómico de Chico Bestia en el programa anterior, y concluye que los personajes son tan extravagantes como él porque todo tiene lugar en su mente. La evidencia incluye los episodios que se adaptan directamente de la serie original, pero presentan un tono mucho más cómico. Un excelente ejemplo de esto es el momento en que el equipo conoce al padre demoníaco de Raven. Además, no hay una continuidad en la serie. Sin embargo, Chico Bestia parece ser el foco en la mayoría de los episodios. La teoría concluye que Jóvenes Titanes en Acción es un programa que posiblemente sigue aventuras inventadas, contadas desde la imaginación de Chico Bestia debido a su inmadurez, el humor infantil y el enfoque recurrente en él. Inspector Gadget. Dr. Garra es el verdadero Inspector Gadget. El Inspector Gadget fue un gran programa con un tema rudo, y el villano, Dr. Garra, fue una figura misteriosa, cuyo rostro nunca pudimos ver. Sin embargo, hay una buena razón para esto, y es que el Dr. Garra es en realidad el original Inspector Gadget. Como dice una teoría de los fanáticos, el inspector original era un policía que murió en el trabajo, y como era una parte tan valiosa de la fuerza policial, el jefe decidió construir un robot que se viera y actuara exactamente como el original. El problema es que el hombre en el que basaron al Inspector Gadget realmente sobrevivió, y después de ver cómo fue reemplazado por un robot, se convirtió en el nefasto Dr. Garra. ¿Por qué crees que nunca vemos la cara del doctor? Es porque es la misma cara que el Inspector Gadget. Scooby-Doo. Todo el programa tiene lugar en el purgatorio. Tiene sentido que donde quiera que vaya la pandilla sea un lugar espeluznante, abandonado y plagado de personajes cuestionables. Esto es porque están en el purgatorio. Los buenos saltaron al cielo y los malos, o los atrapados en la cerca, están en el limbo. Esta teoría sugiere que la pandilla conducía la máquina del misterio cuando se estrelló y todos fallecieron. Scooby fue enviado a ellos como un guía espiritual. Los monstruos son demonios de la vida real, y Scooby-Doo los derrota porque él es el único que puede hacerlo. Él es el único miembro del grupo sin pecado. Fred y Daphne claramente tenían relaciones prematrimoniales. Shaggy es un drogadicto, y Vilma puede que esté ahí simplemente por ser lesbiana, lo cual no está mal de ninguna manera. Pero recuerda que este programa fue creado en 1969. Dragon Ball Z. Krillin es objetivamente el mejor peleador en Dragon Ball Z. La mayoría de los fanáticos de Dragon Ball Z no necesitan que se les diga que Krillin es el mejor, pero es bueno tener alguna evidencia sólida que respalde esta afirmación. Y esta teoría nos la proporciona en un desglose bien escrito de la excelencia de Krillin. Krillin es, después de todo, el personaje humano más fuerte de la serie, y sus niveles de poder alcanzan alturas ridículas sin la necesidad de efectos multiplicadores a través de transformaciones o fusiones de Super Saiyajin. Krillin tiene varios momentos de rudeza que muestran sus impresionantes habilidades, como eliminar a todos los Saibaman a la vez o luchar contra Freezer y Boo uno a uno. Si uno considera el modo Super Saiyajin como trampa, entonces Krillin es definitivamente el mejor peleador de Dragon Ball Z. Los Reyes de la Colina. Blas Dávalos es el padre de Beto Reyes. Ok, pon atención en este caso. Si eres un gran fanático de los Reyes de la Colina, sabes que Héctor y su hijo Beto son completamente opuestos. Mientras que Héctor es un fanático de los deportes que ama arreglar autos y hacer cosas en su patio, Beto es un vago creativo que ama el teatro, la jardinería y jugar con muñecas. Beto y Blas Dávalos son mucho más similares en personalidad que Beto y Héctor, y también se parecen bastante. Esto también explicaría por qué Blas siente algo por Peggy, porque tuvieron una aventura hace años, y aunque ella se alejó de él, él no lo hizo.
Héctor también es conocido por su estrecha uretra, que definitivamente podría haber presentado un problema para concebir un hijo. El coyote y el correcaminos. Wile E. Coyote está en el infierno. El coyote claramente no está viviendo su vida ideal en los cortos con el correcaminos, pero esta teoría cree que el destino del depredador desafortunado puede ser mucho peor de lo que se suponía. Wile E. Coyote está en el infierno. Él está atrapado en un abrasador y desértico paisaje eternamente burlado por el deseo de su corazón, que está siempre presente, pero siempre fuera de su alcance. En la mitología griega, Tántalo fue atormentado en el Tártaro al ser colocado en un río que se alejaba cada vez que él se inclinaba para beber, y había ramas con frutas que se elevaban cada vez que él se estiraba. Tántalo nunca tuvo que lidiar con ser disparado contra un acantilado, o que la rama de la fruta lanzara un despiadado "mip mip" antes de abandonar su alcance. Wile está claramente condenado a un ciclo eterno de deseo, falsa esperanza, dolorosa decepción por fuerzas frías e indiferentes, las de Warner Bros. Eso es todo, amigos. Si el video te gustó, compártelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.